En los videos que vi de Melina Furman, ella nos explicaba sobre las clases y cómo llevar a cabo en ellas los experimentos. En un video ella decía que era muy importante los experimentos para que los alumnos tuvieran esa experiencia de tener el fenómeno enfrente y poder manipular las cosas. Para los experimentos nos decía que tienen tres características. La primera característica era la pregunta, que obviamente tiene que ser el experimento mediante una pregunta, o sea, nos tiene que responder la pregunta. Y nosotros como docentes no es de que decíamos el experimento y esto tiene que suceder, esto va a pasar. No, era de que, mire, vamos a hacer este experimento, ¿qué creen que va a pasar? O sea, sin contar el final. La segunda característica era la planificación, que teníamos que estar hablando con nuestros alumnos sobre cómo se van a ir haciendo las cosas, el experimento. Y la tercera característica era interpretar, o sea, ya hicimos el experimento y qué sacamos de él, cómo resolvió nuestra pregunta. También nos decía que como esta es una nueva metodología, es muy difícil para maestros que pues se formaron de diferente manera, que era conceptos. Entonces ahora para que lleven a cabo este tipo de clases, que son clases de, pues sí, de indagación, la experimentación, a muchos se les hace difícil, pues porque ellos no recibieron estas clases. Y ella tenía dos propuestas. Eh, la primera, pues era que a nosotros, los que estamos estudiando la docencia, se nos diera este tipo de clases para poder implementarlas, que bueno, es lo que se está haciendo. Y la segunda opción, pues era de que ya los que son maestros, los que ya están trabajando, ir con ellos, con capacitadores, tutores, y que observen cómo se llevan estas clases y ya pues ellos, bueno, se espera que retomen este tipo de clases. Igual me parece que es una forma muy interesante de llevar las clases y fácil en el aspecto de que el niño puede comprender el tema, puede comprender pues lo que pasa, porque no es lo mismo, o sea, de darle conceptos sobre pues lo que hicimos de la energía estática, no, que tienen que llevar el cuerpo mucha energía y así atrae las demás cosas, o sea, no, necesitan tenerlo y ver, oh, le dimos bastante energía, y así fue como se creó la energía estática, o sea, viendo las cosas, viendo el fenómeno, lo que está pasando. Y bueno, el último video que yo vi era sobre una conferencia que ella estaba dando sobre, pues era más análisis, sus análisis de datos, que pues sí, se notó bastante que antes, o bueno, ahora todavía, se dan conceptos, y obviamente cuando uno les pone un examen diferente en cuestiones de que no tienes que dar conceptos, qué significa aquello, relaciona estos conceptos, cuando es un poco más sobre pensar, sobre analizar, sobre argumentar, ahí es cuando los alumnos se bloquean totalmente. ¿Por qué? Porque no lo vieron en clase, no saben cómo realizar las cosas. Y pues es lo que dice ella, que hace falta implementar. Y pues sí es cierto, porque bueno, yo aprendí en conceptos primaria, puros conceptos, y ya en prepa secundaria ya es como que estoy viendo algunos experimentos y entendí mejor algunas cosas, y creo que sí es útil que desde primaria utilicemos la metodología de indagación para que el niño vaya preguntándose, vaya analizando las cosas, y al hacer el experimento él pueda comprobar, o sea, tener sus propias hipótesis y que genere un pensamiento científico. Porque bueno, eso era lo que decía ella al final, que hace falta que los alumnos despierten ese pequeño pensamiento científico, ese pensamiento de descubrir las cosas, porque pues es muy importante para que el niño se cree sus propias preguntas y nosotros mediante experimentos podamos ayudarles a resolverlas, a darles la solución
y también creer si lo que él creía que iba a suceder era lo correcto o no. Y no solo dejarlo así en que si estás mal, estás bien, no, sino ver el por qué estás bien, o sea, cómo lo hiciste, cómo sabías, cómo pasó esto, y si está mal, por qué creías que iba a pasar esto y por qué en realidad no pasó. O sea, es muy útil para nosotros como futuros docentes entender este tipo de metodología para poder llevarla a cabo con los alumnos.